Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas que nos están viendo y que están también conectados. En esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios y para ello vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hoy tú nos vas a hablar. Te damos las gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos redarguye y en esta mañana, Señor, estamos abiertos a que tú nos puedas hablar y transformar, Señor. Te damos las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hay una palabra en la lengua zulú que dice ukunkoba. ¿Y qué es ukunkoba? Ukunkoba significa victorioso. El zulú es la principal lengua materna de Sudáfrica y una de las 11 idiomas oficiales del país. Ukunkoba, recuerda esto, querido hermano y hermana, mientras vamos escuchando la palabra de Dios. Ukunkoba, victorioso. Y el Señor nos manda a ser cristianos victoriosos. El Señor nos manda y nos dice en su palabra que nosotros como cristianos ya tenemos la victoria por medio de Jesucristo. ¿Y qué significa ser un cristiano victorioso? ¿Qué significa ser un cristiano ukunkoba? Dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 1. Busquen en sus Biblias, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 1, en el versículo 1, dice lo primero: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hubo un misionero llamado Hudson Taylor. Este misionero que fue a la China sufrió en el transcurso del camino que no fue fácil. Hoy podemos leer sobre sus victorias y sobre lo que logró, pero muchos no conocen qué hay detrás y toda la carga y el sufrimiento que pudo haber habido en ese transcurso de poder ir a la China. Que él cuenta que cuando él estuvo allá perdió a su hija Grace de 8 años. También en julio de 1870 murió su hijo recién nacido. Y a los pocos días también murió María, su esposa, quien contaba apenas con 33 años. Todas estas cosas empezaron a venir y fueron sufrimientos. Y pareciera que el llamado de Dios de evangelizar la China para Hudson Taylor se ponía difícil. Parecía que todas estas cosas traerían derrota. Y es verdad, humanamente hablando, estas pérdidas, estas dificultades que podamos vivir o que estaba viviendo este misionero, pudo haber traído derrota o desánimo. Y no solo eso, sino que él también empezó a tener dolores de hígado, dolores de pulmón y muchas veces tenía dificultades para respirar. Todas estas cosas se empezaron a juntar en los males en la evangelización de este lugar, un campo abierto. Pero esto no desanimó a Hudson Taylor, sino que él confiaba y sabía que todas las cosas nos ayudan para bien, como dice la Biblia. Y esto es lo que tenemos que entender. Si queremos ser cristianos ukunkoba, victoriosos, debemos saber que todas las cosas, pase lo que pase, venga lo que venga, van a obrar para bien. Al final de su ministerio en la China, Taylor gastó 5 años traduciendo el Nuevo Testamento al dialecto Nimpo. En su muerte, en 1905, habían 205 estaciones con casi 900 misioneros y 125,000 chinos en la misión interior de China que habían escuchado el Evangelio, que eran cristianos. Hermano mío, la Biblia nos llama a vivir en victoria. Y esto lo encontramos en Salmos capítulo 1, versículo 1. Lo primero que dice: el creyente victorioso evita la maldad. Dice: bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El creyente victorioso, el creyente Okunkoba, debe saber decir no a las tentaciones que el mundo ofrece. Debes saber decir no a todas aquellas cosas que te van a envolver y arraigar en el pecado. El creyente siempre marca la diferencia. Como cristiano, tú te caracterizas por algo, que vas en contra de la corriente. El cristiano no va con la corriente de este mundo. La corriente de este mundo ofrece deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Pero el cristiano va en contra de estas corrientes porque como cristianos representamos a Cristo. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso dice la palabra de Dios, que tú ya no vives para ti, sino que Cristo vive en ti. Y como cristiano tú representas al Señor Jesús en donde estés, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu hogar. Hay muchos hogares, y yo he escuchado en muchos lugares donde he estado, que tal vez uno de los cónyuges es cristiano y la persona que no es cristiana dice: yo jamás me voy a volver cristiano. ¿Por qué? Porque esa persona, mi cónyuge, varón o mujer, tiene una cara en la iglesia y una cara en la casa. En la iglesia es todo una mansa paloma, pero aquí en el hogar es violento, es una persona gritona, es una persona maleducada. Entonces, queridos hermanos, ahí está el contraste. El cristiano va en contra de la corriente y el cristiano sabe decir no al pecado. Y hoy en día vivimos en un mundo fluctuante, donde más y más cristianos nos acomodamos al sistema de este mundo, donde más y más cristianos practicamos o practican las cosas de este mundo. Es que, pastor, tú tienes una mentalidad atrasada, podrán decir muchos jóvenes que me están escuchando, una mentalidad arcaica del pasado. Estamos en el siglo XXI y en este siglo XXI ya estamos más modernos en todos los aspectos. Puede ser el siglo XXI, puede ser el siglo XXII. Todas las cosas pueden cambiar, el ámbito político puede cambiar, el ámbito social puede cambiar, pero lo que nunca cambia son los principios de la palabra de Dios. Eso jamás cambia y pueden pasar 2000 años más y la palabra de Dios seguirá siendo la regla de fe y práctica de todo aquel que se hace llamar cristiano. El creyente Okunkoba, victorioso, evita el pecado, evita la maldad, como dice aquí, evita el consejo de malos. Dice en otra versión: hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen bien, perfectos, pero su fin es camino de muerte. Así que hoy yo te invito, querido hermano o hermana de todas las edades que me están escuchando aquí, que si nosotros estamos yendo en este camino, estamos siguiendo la corriente de este mundo, estás practicando lo que el mundo practica. Si todos mienten, yo también miento. Si todos son infieles, yo también soy infiel. Si yo puedo tener hijos por un lugar o por otro lugar, también puedo hacerlo. Si todos son murmuradores o hablan mal de alguien, yo también caigo en eso. No, el cristiano evita el pecado. Marca la diferencia. Si todos mienten, tú no mientes. Si son infieles, tú no eres infiel. Si son murmuradores, tú no eres murmurador. Si hay lujuriosos, tú no eres lujurioso. ¿Me entienden, hermanos? La diferencia que hay entre un cristiano verdadero y un cristiano acomodado a la corriente de este mundo. Dice la Biblia que evita el camino de pecadores. También dice: evita sentarse en sillas de burladores. Dice el versículo en Proverbios capítulo 1, versículo 22. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Proverbios dice que los burladores desearán el burlar. El mundo está lleno de burladores que se burlan de la vida cristiana. Hoy en día, queridos hermanos, con todas estas corrientes que hay,
Las corrientes donde dicen que hay que tolerar todo pecado, porque si tú hablas en contra de este pecado, o si tú hablas en contra de este grupo, o si tú hablas contra estos grupos LGTBI o cosas así, si tú dices que eso no te parece y está mal y viven en pecado, no es que los cristianos odien al mundo, no. El cristiano debe amar a las personas y amamos a todos, pero tampoco podemos quedarnos callados, porque la Biblia dice que debemos decir la verdad, y muchos se mofan de los cristianos en televisión, en radios, que somos personas que instigamos el odio, o que cuando hablamos en contra del aborto no valoramos o respetamos a la mujer. No, hermanos míos, el cristiano debe ser firme en sus convicciones. El asesinato es asesinato, y la Biblia dice no matarás, y el cristiano debe estar en contra de estas cosas. Y la Biblia dice varón y hembra los creó, y el matrimonio es entre varón y mujer, y tú no puedes aceptar o tolerar algo que está en contra de los principios de Dios. Puedes pensar lo que debas pensar, pero la Biblia dice algo, y debemos estar firmes en nuestras convicciones. Búrlense los que se burlen, se mofen los que no se mofen, pero el cristiano debe estar firme. Como les digo, hermanos míos, no debemos tampoco vivir señalando a todo el mundo, porque el cristiano debe hacer lo que Cristo hizo. Dice la Biblia que Jesús vino no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Así que no estamos en ese plan, pero sí somos firmes en nuestras verdades. Evitamos el pecado y evitamos la maldad, y eso es lo que marca la diferencia en el mundo entre un cristiano y un no cristiano. La Biblia dice claramente aquí, queridos hermanos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ukunkoba, victorioso. Muchos cristianos no disfrutan de la victoria en Cristo Jesús, no la viven, porque viven derrotados. ¿Y por qué viven derrotados? Porque son derrotados por el pecado, viven arrastrados por el pecado, y simplemente cada culto o cada momento en el cual escuchan la palabra de Dios sirve como para sentirse un poco bien, como para limpiarse la cara. Pero luego siguen arrastrados por la corriente del mundo y por lo que el mundo ofrece. Hermanos míos, les insto a esto, a vivir una vida plena, libre del pecado. Se puede vivir en victoria, claro, y no es con tus propias fuerzas. No es porque tú te creas Superman un día y digas, ya, ahora sí voy a vivir libre del pecado. No, no es en nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos, pero para eso está, y para eso el Señor mandó al Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestra debilidad. Satanás siempre está como león buscando, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Para eso está, y así está el enemigo. Está queriendo destruir tu vida, está queriendo destruir a tu familia, está queriendo destruir lo que hagas. ¿Por qué? Porque no le gusta. El enemigo número uno eres tú de Satanás. Y ahí está la victoria, y tú ya la tienes por medio de Jesucristo. ¿Sabes? Jesucristo fue tentado por el mismo Satanás y le dijo, mira, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y las Escrituras, y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús fue el ejemplo claro. Lo tentó nuevamente, le ofreció los reinos del mundo y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús mismo se enfrentó a la tentación y la venció. Y tú también diariamente te enfrentas a la tentación. Nos enfrentamos a la tentación. ¿Qué tipo de tentación nos estamos enfrentando? ¿A qué tipo de lucha te estás enfrentando? No estás solo. No batalles solo. Allí está la ayuda de Dios. Ahí está la ayuda del Espíritu Santo. Ahí está la ayuda de tu iglesia. Ahí está la ayuda de tu pastor. Ahí está la ayuda de tus líderes. Y yo estoy convencido de que ellos estarán dispuestos a ayudarte y jamás a señalarte por algún pecado o por alguna caída que hayas tenido. Porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Sé un triunfador. Ukunkoba, sé un victorioso.
Cuenta un cristiano dueño de un negocio que cada vez salía de su hogar en su auto y cada vez que pasaba había un negocio donde tenía un cartel grande y el cartel decía: sí, señor. Y cada vez que pasaba rumbo a su trabajo, todos los días del año, siempre leía este cartel grande en el negocio. Allí decía, donde decía: sí, señor. Sí, señor. ¿Qué tal si aprendemos a decirle: sí, Señor, estoy dispuesto a vencer al mundo y al pecado? Sí, Señor, estoy dispuesto a obedecerte como tu palabra me lo manda. Sí, Señor, estaré de pie frente a las luchas del enemigo. Sí, Señor, estoy dispuesto a decir no a las tentaciones y no al pecado, a marcar la diferencia. Hermano mío, cuando tú marcas la diferencia y estás dispuesto a marcar la diferencia, va a haber burladores. Tu familia tal vez se va a burlar de ti. Yo soy pastor en la iglesia evangélica Luz de Esperanza, aquí en Coyique, en Comas. Y tengo muchos hermanos y muchos testimonios que gracias a Dios han aprendido a vivir diciéndole no al pecado y a las tentaciones. Normalmente había costumbre en algunas familias de hacer grandes fiestas, polladas y parrilladas, donde está el compadre, la comadre, los familiares, y siempre esas fiestas terminan, pues, hermanos, en tragos y terminan mal muchas veces. Y muchos de estos hermanos han tenido que marcar la diferencia y ya no han tenido que participar. Yo no les prohíbo, cada uno está en su derecho de poder decidir, pero saben que tienen que marcar la diferencia, estén o no estén allí. Y muchos de sus familiares se han burlado de ellos. ¿Qué haces yendo a una iglesia? ¿Qué haces tú? ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿O ya no nos quieres? No, y ahí están firmes las hermanitas y los hermanos que han decidido marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque saben que ahí les van a ofrecer un trago de cerveza. Saben que allí van a terminar tal vez emborrachándose, bailando. Y termina mal, hermanos míos. Y allí muchos de estos hermanos han sido burlados por sus propios familiares. Pero están dispuestos a marcar la diferencia porque están dispuestos a vivir en victoria. ¿Estás dispuesto a vivir en victoria? Ukunkoba, victorioso, ¿estás dispuesto a vivir como un cristiano triunfador? No te preocupes si se burlan de ti, si el mundo te señala por marcar la diferencia. No te preocupes porque cuando se burlan de ti, se burlan de Cristo. Y si tú, hermano mío, te avergüenzas del Señor, dice la Biblia que un día el Señor se avergonzará de ti en los cielos. Así que, como cristianos debemos mantenernos firmes, jamás avergonzarnos de nuestra fe y jamás avergonzarnos de la vida que llevamos, jamás avergonzarnos de que decir que soy cristiano, de que voy a la iglesia, de que yo no participo de estas cosas, de las obras infructuosas de las tinieblas, porque el cristiano siempre marca la diferencia, evita la maldad. El cristiano victorioso dice no a las tentaciones. También dice el versículo 2 en el libro de Salmos capítulo 1 lo siguiente: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice, hermanos, en la Biblia? Sígame ahí en el versículo 2. Y en su ley medita de día y de noche. El creyente Ukunkoba, el creyente victorioso, recuerda bien esta palabra, Ukunkoba, ama la palabra de Dios. Un poeta escribió lo siguiente referente a las escrituras, a la palabra de Dios, y lo cito, dice: la palabra de Dios es como una mina profunda, y joyas ricas y raras se esconden en sus profundidades para que las busques allí. Qué hermoso poema, ¿no? La palabra de Dios es como una mina profunda, y joyas ricas y raras se esconden en sus profundidades para que las busques allí. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser amada y valorada por nosotros como cristianos. Y sabes, lo más triste y lamentable es que hoy en día los cristianos no leen la palabra de Dios.
Que hoy en día los cristianos no abren la palabra de Dios. Que hoy en día los cristianos lo primero que hacen al levantarse no es abrir las escrituras para meditar, sino es abrir el celular para ver quién les escribió en WhatsApp o en Facebook. Lo primero que hacen los cristianos es ponerse al día en las noticias que ponerse al día con el Señor en su palabra. Y eso es lo más lamentable. Dice un gran predicador que uno de los pecados capitales de estos tiempos para los cristianos es la distracción. La distracción que encuentran en las redes sociales, la distracción que encuentran en las plataformas digitales. Más tiempo pasan en las redes sociales que escudriñando la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo y no te estoy viniendo a decirte que lo que haces está mal, sino que ordenes tus prioridades. Y la prioridad de todo cristiano es su relación con Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? ¿Cómo escuchas a Dios? Lo escuchas aquí, hermano mío. Cuando tú lo buscas, cuando tú lo meditas, cuando tú meditas y abres y escuchas su voz. Si no, ¿cómo vas a crecer? Si no, cuando vengan tentaciones, ¿cómo vas a aprender a decir no al pecado cuando no estás lleno de la palabra de Dios? Si no, ¿cómo vas a responder al enemigo? Porque esta es nuestra espada y debe estar no solo en un papel, sino que debe estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y hoy en día no hay palabra de Dios en la vida de muchos que se dicen llamar cristianos. Por eso yo te animo en esta mañana y te digo, si quieres ser un cristiano ukunkoba, un cristiano victorioso, ama la palabra de Dios. Dice en el libro de Salmos capítulo 19 versículo 10. El Salmos capítulo 19 versículo 10 dice acerca de la palabra de Dios que son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Así es la palabra de Dios. Es dulce como la miel, es más deseable que el oro. Pero hoy en día no es que ha perdido su valor, sino que el cristiano no le da el valor necesario. Si tú eres seguidor de Cristo, tú sigues las escrituras. Pero lo último que leen muchos cristianos de todas las edades son las escrituras. Yo te animo a que reflexiones en esto, a que puedas separar tiempo para Dios. Es que, pastor, el tiempo me gana, el trabajo me gana, los hijos me ganan, los quehaceres del día me ganan, los trabajos de la universidad me ganan, los trabajos del colegio me ganan, me absorben. No, si tienes tiempo para los trabajos de la universidad, del colegio, para tu hogar, entonces debe haber tiempo para meditar y escudriñar en las escrituras, porque el tiempo no es tuyo, el tiempo te lo da Dios. Así que administralo bien, porque la palabra de Dios es más deseable que el oro. Un pescador encontró una piedra preciosa. Hace muy poco salió en las noticias y era una piedra que no sabía cuál era su valor real. Y cuando fue y vieron que era su valor real, era un diamante y uno de los diamantes más grandes que hay en el planeta. Y su valor se estimaba en miles y millones de dólares. Pero cuando él lo encontró, no sabía de su valor y simplemente lo guardó debajo de su cama por mucho tiempo. Y luego, cuando necesitaba dinero, fue a buscar, tal vez por esta piedra me pueden dar algo de soles o de dólares. Pero resultó que era uno de los diamantes más grandes que existían y su valor era de miles y millones de dólares. Así es la escritura. La escritura vale miles y miles de tiempo que puedas dedicarle, más precioso que el oro. Pero a veces el cristiano no se da cuenta de ese valor. ¿Y sabes por qué? Porque no la abren, no meditan en ella. Estudia constantemente este libro de instrucción, dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y dice en otra versión, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Medita en él. ¿Y qué significa la palabra meditar? La delicia del creyente victorioso está en la palabra de Dios. Delicia, hermanos míos, significa sumo placer, gozo o gran alegría. Esto es la palabra de Dios para nosotros, sumo placer.
Yo soy natural de la selva y cuando voy en algunos viajes a la selva, en el mes de diciembre estuve con toda mi familia, con mi esposa y mis 3 hijos por la ciudad de Iquitos. Y para nosotros, hermanos míos, es una delicia comer en Iquitos. Nuestras comidas típicas, nuestro pescado, nuestro juane, nuestro tacacho. Seguramente aquí en la iglesia hay hermanos también que son de la selva. Y para nosotros es delicioso. Para mis hijos también. Para mi esposa también. ¿Por qué? Porque añoramos eso. Es delicia para nosotros. Y así como ello, hermanos míos, la palabra de Dios debe ser delicia, comerla, meditarla. Debes sumergirte en esto y verás cuando lo haces un hábito que es de ese hábito no te vas a apartar. También la palabra meditar viene de la palabra hebrea hagag. ¿Y qué significa hagag? Hagag significa reflexionar, gemir, cavilar, meditar o contemplar algo mientras se repiten las palabras. Esto es lo que causa la palabra de Dios, hermanos. Reflexionar, meditar, gemir, contemplar. Cuando tú meditas en la palabra del Señor, contemplas al Señor. Ves su rostro. ¿Estás triste? Medita en la palabra de Dios. ¿Estás alegre? Medita en la palabra de Dios. ¿Tienes luchas? Medita en la palabra de Dios, porque allí contemplarás el rostro de Dios. La palabra de Dios es como un espejo para nosotros. Normalmente siempre necesitamos de un espejo, o tú tienes un espejo o 2 en tu hogar. Y cuando hay algo, cuando hay que ir a la iglesia, cuando hay que ir a alguna actividad familiar, ¿qué es lo que pasa? Siempre pasamos por el espejo para peinarnos, las damas para maquillarse, para ver cómo estamos, y el espejo nos hace ver algún error en nosotros. Tal vez tu pelo no está bien peinado, te peinas nuevamente, y así es. Eso es el espejo. Y el espejo para nuestras vidas delante de Dios es la palabra de Dios. Aquí vemos nuestra vida delante del Señor y aquí nos examinamos. Decía el salmista: examíname, oh Dios. Y eso es lo que debemos decirle al Señor: examíname, Señor, pero por medio de su palabra. Para alcanzar, queridos hermanos, las cosas que queremos, los logros que valgan la pena, debemos meditar en la palabra de Dios. Te recuerdo nuevamente este poema que te leí. La palabra de Dios es como una mina profunda y joyas ricas y raras se esconden en sus profundidades para que las busques allí. El creyente victorioso se deleita en la palabra de Dios. Yo te voy a ser muy sincero, hermano mío. Durante mucho tiempo, muchos años, la palabra de Dios a veces queda en un lugar relegado. Tú puedes practicar tu religión. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes estar en algún ministerio, hasta puedes estar enseñando en el ministerio de niños o en la música y puedes estar fielmente en la iglesia, pero eso no quita el hecho de que abras o medites la palabra de Dios. Y lo que pasa en muchos cristianos es que se contentan con eso y quitan lo más importante, la palabra de Dios. Y quitan lo más importante para sus vidas, que es meditar en ella. Por eso, hermanos míos, cuando vienen dificultades o Satanás está al acecho, son presas fáciles. ¿Pero por qué? Si iba a la iglesia siempre. ¿Pero por qué? Si siempre estaba rodeado de cristianos. Está bien, es importante la comunión, es importante ir a la iglesia, pero es aún más importante y clave el que estés enraizado en la palabra de Dios. El creyente Ucuncova, el creyente victorioso, ama la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos míos, a través de la historia siempre ha sido perseguida. Durante mucho tiempo en la historia de la cristiandad, muchos agarraban las Biblias, los ponían en las plazas públicas y las quemaban. ¿Por qué? Porque odiaban la palabra de Dios, sabían que aquí estaba la verdad. Y en muchos países hoy en día la palabra de Dios es prohibida. Si tú tienes una Biblia, tú quedas encarcelado. Tú y tu familia pueden ser arrestados en países islámicos, en países comunistas. Muchos cristianos tienen una Biblia pero a escondidas, porque si no puedes terminar muerto o puedes terminar preso.
Yo te hago una pregunta. ¿Aquí en nuestro país tenemos la libertad para cargar una Biblia? Sí. ¿Tenemos la libertad para tener una aplicación de nuestras Biblias en nuestros celulares? Claro que sí. Tenemos en nuestras casas seguramente, muchos tienen 2, 3 Biblias, 4 en sus bibliotecas. Y en tu celular tal vez puedes tener 1 o 2 aplicaciones donde están todas las versiones de la Biblia. Tenemos esa libertad y gracias a Dios que no nos cierran la puerta por tener una iglesia, una Biblia. Gracias a Dios que no te persiguen por ello. Gracias a Dios por un país donde hay libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de religión. Gracias a Dios por nuestro país. Pero si hay esta libertad, ¿por qué no la aprovechas? ¿Por qué no abres tu Biblia? A veces la Biblia solo está como adorno en nuestros hogares. A veces la Biblia está, o la aplicación de la Biblia está como adorno en nuestros celulares, pero no está siendo abierta, no está siendo meditada. Y poco a poco, hermano mío, espiritualmente te vas a ir desanimando, desalentando, porque es la palabra de Dios la que te mantiene vivo, la que te mantiene activo y la que te mantiene cerca de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, no esperes recibir revelación del cielo. No, porque la palabra de Dios ya está en nuestras manos y ya fue inspirada por Dios para preparar al hombre de Dios para toda buena obra, dice la Biblia. Así que tienes que poner en una balanza. Si quieres ser un cristiano victorioso, si quieres ser un cristiano Okunkoba, entonces medita, ama la palabra de Dios. La Biblia bien leída es señal de un alma bien alimentada. La Biblia bien leída es señal de un alma bien alimentada. Decía un antiguo predicador una siguiente frase que me quedó grabado mucho cuando era jovencito en mi mente y en mi corazón. Decía: si tú te alejas de este libro, te acercas al pecado. Y si tú te acercas a este libro, te alejas del pecado. ¿Te das cuenta que tiene relación con lo primero que dije? El cristiano victorioso sabe decir no a las tentaciones. ¿Y cómo sabemos decir no a las tentaciones? ¿Cómo nos alejamos del pecado? Si nos acercamos a este libro que es la palabra de Dios. Entonces, el creyente victorioso, Okunkoba, sabe decir no al pecado. El creyente victorioso ama la palabra de Dios. Y como último punto, el creyente victorioso sigue el camino señalado por Dios. Dice el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice la Biblia, prosperará. Si tú evitas la maldad y obedeces la palabra de Dios, no puedes menos que seguir el estilo de vida que Dios te ha señalado, y todo lo que hace prosperará. Y no te vengo a hablar acá de un evangelio de la prosperidad. No, hermanos, no confundamos eso. Yo te vengo a decir que si tú sigues a Cristo, todo te va a ir bien. Si tú sigues a Cristo, no te vas a enfermar. Si tú sigues a Cristo, tú tienes un carro, mañana vas a tener 2. Si tú sigues a Cristo, vas a prosperar económicamente. No, eso es un falso evangelio. Y jamás vengo a predicar mentiras yo. Cuando la Biblia dice, y todo lo que haces prosperará, significa que cuando andes por valles de sombra y de muerte, el Señor irá contigo. Que cuando tengas dificultades, la presencia de Dios estará allí. Que cuando estés enfermo, Dios te consolará. Y que cuando tengas necesidades económicas, confía en el Señor. Él es tu sustentador. Y cuando tengas batallas espirituales o batallas con el pecado, el Señor estará allí para ayudarte en tu debilidad. Eso significa prosperarás. Cuando la Biblia dice, hermanos míos, que serás plantado, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, me trae a mi mente esta historia de un árbol que encontraron hace muchos años. Y este árbol, hermanos míos, tenía en un aproximado, según los científicos, casi 1000 años. 1000 años tenía este árbol, y este árbol era frondoso, grueso, que había resistido todos los embates de la naturaleza y aún se mantenía de pie.
Así puede ser un cristiano, bien enraizado junto a corrientes de aguas, que cuando vengan los embates de la vida, que cuando vengan las dificultades de la vida, que cuando vengan las pruebas que puedan venir y que puedas estar viviendo, de tu fe, de tu raíz, de tu convicción por Cristo, no te moverás. No serás un cristiano saltamonte. ¿Y a quienes llamo los cristianos saltamonte? Cristianos que están emocionados, voy a seguir a Cristo, y están allí, pero cuando viene algo, alguna prueba, alguna dificultad, estos cristianos saltamontes saltan de la iglesia y nuevamente van al mundo. Y nuevamente, cuando están emocionados y tienen otra vez la emoción del momento, los trae a la iglesia y están allí, pero nuevamente hay pruebas o dificultades, tal vez en tu iglesia, tal vez familiares o tal vez personales. Nuevamente saltan de la iglesia y nuevamente se van para el mundo. No seamos cristianos saltamontes, seamos cristianos firmes. Y los cristianos firmes son cristianos que tienen convicción. La fe es la convicción de lo que no se ve. Esos son los cristianos firmes, que pase lo que pase, venga lo que venga, coronavirus que pueda venir, el cristiano se mantiene firme, pase lo que pase y venga lo que venga. Cuando estuve en un viaje misionero por un pueblo allá en la selva peruana, en este pueblo, hermanos míos, había la creciente, donde el río empieza a avanzar. Y pude ver claramente cuando el río viene con fuerza. El río primeramente se enturbia, es un río claro, pero ese río se enturbia cuando viene la creciente. Y cuando viene la creciente, hermanos míos, arrastra todo. Todos los costados del río se empiezan a caer. Los árboles que están a los costados empiezan a ser arrastrados y empieza a venir con fuerza. Arrastra lodo, arrastra piedras, arrastra todo, arrastra animales, arrastra casas. Y es increíble cuando veía cómo empezaba a arrastrar también los árboles que supuestamente están firmes y enraizados. Así es la tempestad cuando viene. Pero la Biblia dice que el cristiano no será arrastrado, que el cristiano será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Seguirá firme, vendrá la creciente de la vida, las turbulencias o dificultades o pruebas que puedas estar viviendo. Tal vez estás viviendo pruebas que están haciéndote tambalear, hermano. No te muevas, mantente firme. El enemigo no podrá arrastrarte, las pruebas no podrán arrastrarte, las dificultades no podrán arrastrarte, porque tú estás firme en el Señor. La Biblia, la palabra de Dios nos dice, hermanos míos, y todo lo que hace prosperará. Sigue el camino señalado por Dios. A veces es difícil entender la voluntad de Dios en las pruebas que podamos tener. Tal vez no entiendas, hermano mío, lo que puedas estar viviendo. Cuando yo tuve a mi segundo hijo, a Joseph, y luego a Joshua, mi tercer hijo, que tiene 3 añitos, al año nomás él estuvo hospitalizado. Fue difícil, 1, 2 veces hospitalizado. Hermanos míos, era bebé, y uno puede decir que ha cometido este bebé para estar hospitalizado, entubado, con agujas en el cuerpo, sin saber qué pasará. Es agobiante como padres, es difícil, hay pruebas, necesitas dinero para gastar, para pagar la medicina al médico, necesitas no solo dinero, sino también estabilidad emocional, espiritual en medio de la prueba. Es difícil ver a tu bebé hospitalizado con agujas, con tubos, y no saber qué pueda pasar. Y así, hermanos míos, a veces vivimos momentos agobiantes en nuestras vidas. Pero en esos momentos decidimos confiar en el Señor. Decidimos decirle: Señor, pase lo que pase, la vida de mi hijo está en tus manos. Gracias a Dios se recuperó y ahora está grande, corriendo por la casa y haciendo travesuras. Fue la voluntad de Dios. Pero debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, pase lo que pase y venga lo que venga. El creyente Ukunkoba, victorioso,
sigue el camino señalado por Dios. En esta ocasión Dios preservó la vida de mi hijo. Pero tal vez en otras ocasiones, por más que oramos, Dios tiene otra respuesta. Tenía un gran amigo misionero que también se enfermó y se contagió del COVID. Y este amigo misionero que estimamos muchos y todos los que lo conocemos, luego que estuvo recuperándose en casa, tuvo que ser hospitalizado. Se puso más mal. Y luego, hermanos míos, en la desesperación no había camas UCI. Estuvo esperando una cama UCI. Y en esa espera, él partió a la presencia de Dios. Pero todos estuvimos orando para que se sane. La iglesia, sus amigos, sus hermanos, los conocidos. Pero ¿por qué Dios se lo llevó? A veces no entendemos, hermanos míos, la voluntad de Dios. Dios es soberano, pero debes saber que en las manos de Dios tú estás seguro. Pase lo que pase y venga lo que venga, el creyente victorioso, Ukunkoba, sigue el camino señalado por Dios y acepta su voluntad, sea lo que sea. Tal vez no es la respuesta a tu oración personal, pero Dios ya tenía una respuesta. Y la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Así que no podemos cuestionar la soberanía de Dios, solo aceptarla, agradeciendo a Dios por lo que Él nos permite vivir. Y yo sé que mucho de lo que has vivido a veces es doloroso, pero el creyente victorioso le dice al Señor: Señor, hágase tu voluntad, no la mía, sino la tuya. ¿Y quién nos dio ese ejemplo? Nos dio ese ejemplo el Señor Jesucristo, estando allí en el monte Getsemaní, agobiado, derramando gotas de sangre. Le decía: Señor, Padre, Abba, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa amarga, esta copa de la ira, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la voluntad de Dios estaba que Jesucristo sufriera por ti y por mí, para traernos vida y vida en abundante. Y esa debe ser la oración del creyente: Señor, aunque no entienda tu voluntad, que se haga la tuya y no la mía, Señor. Cuando tú aprendes a vivir de esa manera, vivirás en victoria. No vivirás amargado con Dios o con tus hermanos, vivirás agradeciendo al Señor, porque sabes que estás en sus alas y en sus alas estás seguro. ¿Quieres ser un creyente victorioso? ¿Quieres ser un creyente Ukunkoba que vive en victoria en su vida? Aprende a decir no a las tentaciones. Ama la palabra de Dios y acepta el estilo de vida, el camino señalado por Dios. Inclina tu rostro de donde estás y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo habla y nos redarguye. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en victoria. Tal vez vivimos en derrota, Señor, porque no hemos aprendido a estar firmes en tu palabra. Cedemos fácilmente al pecado y vivimos, Señor, de derrota en derrota. Hoy te pedimos que ayudes a los creyentes y hermanos de todas las edades que están escuchándome, a que aprendamos a vivir en victoria, a aprender a decir no al pecado, a amar tu palabra y a aceptar tu voluntad, que es agradable y es perfecta, Señor. Te damos las gracias porque tú nos hablas y hoy nos has hablado. Te agradecemos por tu palabra. Y te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el precioso nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención y Dios los bendiga.